17 de mayo, Seminario de Teología. Sí, estuvimos hablando, sí, como introducción. Ajá, sobre los evangelios y hablamos también que de estos evangelios me parece que el más importante, por así decirlo, era Juan, porque tenía una tradición sinóptica. Espera, Era espera, como, espera, no. La tradición sinóptica no es la de Juan. O sea, se llaman sinópticos los otros tres claro, evangelios. claro, los otros tres evangelios, sí. Claro que son. El evangelio según Mateo, según San Marcos, San Lucas y San Juan. No, no, no. Claro, los primeros tres. Esos primeros tres son los Ujú, sinópticos. ¿Por qué se claro. llaman sinópticos? Eh, a ver, profe, ¿Qué quiere decir sinópticos? eh, que estaban puestos uno al lado de lo otro, o sea, como que se Claro, que van a la si yo par. los pongo, Ajá, como por así decirlo, en columnas paralelas, uno al lado del otro. De hecho, existen ediciones que que los imprimen en ajá, columnas paralelas. en columnas. Ujú, Puedo ver que tienen muchas cosas en común. Son muy sí, eso. parecidos. O sea, derivan de una tradición común. Generalmente se hacen basar como en dos fuentes, estas dos fuentes combinadas que después se Ma- distribuyen en estos tres Mateo y sinópticos. Lucas eran. Una es la fuente de Marcos, o Ah, sea, ya. una fuente es Marcos y la tradición de Marcos, digamos. Y otra que es común a Mateo y Lucas, que se le llama fuente F, o sea, simplemente fuente, como para ponerle una letra F. O Q, de la palabra alemana Quelle, que sería, a veces lo encuentran como fuente Q, porque Quelle en alemán significa fuente. Ujú, Entonces, Mateo y Lucas tienen una fuente común fuera de Marcos. Entonces, pero los tres en el fondo tienen mucho material en común. En cambio, lo que caracteriza a Juan es que en el fondo no tiene casi nada del material que tienen los sinópticos y en cambio tiene mucho material que es propio, ¿no? Tiene un material propio de él. Y bueno, y eso tradicionalmente se hace remontar al autor que no es mencionado dentro del texto, pero que toda la tradición conecta ese texto con este autor. Quién es este autor? no, no me acuerdo, profe. Bueno, nosotros lo llamamos Evangelio según San Juan, ¿no? Ese es el autor Ah, tradicional. ¿Quién es este Juan? ¿Bautista? ¿Cómo? Que no, no hay que No, confundirlo con no, el no, Bautista. era el El otro. Bautista es una figura importante Ajá, en sí, Juan, sí, ¿ah? sí. Pero no hay que confundirlo con Juan el Evangelista, Juan el que es uno de los 12, uno de los 12 Apóstoles. apóstoles, uno de los 12 que Jesús eligió como apóstoles y que es identificado como uno de los dos hijos de Zebedeo. Se habla de dos hijos de Zebedeo que son apóstoles de Jesús. Eh, y bueno, Juan, hijo de Zebedeo, aparece en los tres sinópticos, aparece en los tres evangelios de la tradición sinóptica. Ahora, lo curioso es que en cambio, en el evangelio que nosotros llamamos según San Juan, pero que no lleva ese título como, o sea, que no está su nombre como en el, por decirlo así, en la fuente original, en el escrito original, ¿no? Sino que está en los manuscritos posteriores. No aparece, o sea, el evangelio aparece sin nombre de este hijo de Zebedeo. No aparece ninguno de los dos hijos de Zebedeo. Y sin embargo aparece una figura, lo característico de este texto es que aparece una figura que se le llama con un título especial, ¿te acuerdas? Mm, Con un discípulo, no se dice apóstol, sino que se dice discípulo, pero este discípulo se le dice algo especial, ¿no? Es el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo a amaba. quien, claro, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Y aparecen varios pasajes que yo los recorté y los pegué en el PPT. Por eso es importante el PPT porque ahí tiene como introducción algunos pasajes recortados que tienen que ver con la autoría, con el autor, ¿no?
Y en otro pasaje aparece un discípulo simplemente anónimo. Y es fácil identificar el discípulo anónimo con el discípulo amado. En el fondo es el mismo. Eh, y, y es importante que este discípulo se presenta con la característica de testigo ocular. Entonces, en el fondo, claro, el material que él tiene propio lo justifica de una manera fuerte. Dice, este discípulo que escribe estas cosas vio estas cosas, ¿no? En varios pasajes que nosotros leímos la vez pasada dice eso. Y además, bueno, eso lo vamos a ver más en los textos de hoy día, que son textos de la tradición posterior al Evangelio, pero que hablan de Juan y hablan del Evangelio. Entonces, lo característico de este Evangelio, del cuarto Evangelio, según San Juan, es que también nosotros tenemos una serie como de testigos posteriores, pero cercanos al tiempo del apóstol, es decir, testigos del siglo segundo, como de las décadas posteriores al año 100, 130, 140, etcétera, que nos hablan de Juan y de su comunidad. De manera que nosotros tenemos un testimonio antiguo de que esto no es un invento, que a alguien, por ejemplo, 100 años después se le ocurrió decir que era un testigo ocular, sino que tenemos una... Porque alguien podría hacerlo como ficción literaria, o sea, decir que es testigo ocular, pero ser realmente un invento, digamos, ¿no? Pero este testigo tiene la característica que nosotros lo tenemos como apoyado por una cadena de testigos. Y esa cadena de testigos yo la quise, por eso, para que la pudieran como apreciar, la quise también recortar y pegar en el PPT. Así que vamos a leer unos textitos de esos, porque son interesantes para captar que aquí estamos frente como a una... Quizás, claro, al que es mejor testimoniado en el fondo de los textos evangélicos, porque nos reenvía en el fondo a la historia de una comunidad. Podemos rastrear detrás del texto una comunidad precisa como en el tiempo y en el espacio, ¿no? A diferencia de los otros evangelios, que nosotros, tanto Mateo como Lucas y Marcos, son textos de los que nosotros no sabemos nada, salvo el autor. O sea, sabemos que es según San Mateo, según San Marcos, pero en el fondo no sabemos mucho, casi nada en realidad, de estos autores, ni de su, por ejemplo, ubicación geográfica, eh, cuál era su comunidad, no sabemos estos detalles. Podemos sacar ciertas consecuencias internas de algunas cosas que se dicen, pero no sabemos, no tenemos una tradición como externa que apoye la identificación de los autores. Entonces, en ese sentido, el de Juan es el mejor testimoniado históricamente. Voy a, voy a compartir el PPT entonces. Mm, Ahí se ve, ¿no? Esta imagen nos la vimos la vez pasada, en la primera imagen del PPT. Vamos a aprovechar de comentarla ahora, porque esto, además del autor, nos da una confirmación de la antigüedad del texto. Este es el más antiguo fragmento del Nuevo Testamento. O sea, es un pedacito de papiro, lo ven que está como medio roto, ¿no? O sea, por todos los lados está roto, es un fragmento pequeño de papiro, como del porte así como de una mano, no es tan grande, ¿no? Pero muy importante porque de la letra, del estilo de la letra, aquí se pueden ver pocas palabras, ¿ven? Es como un verso, dos versos del capítulo 18 de San Juan en una cara y en la otra cara, porque está escrito por los dos lados. Es un rollo, el papiro se conservaba en rollos, entonces es un pedacito de rollo que tiene como dos frases, dos versos en el recto y dos frases en el verso, entonces de por sí no tiene casi nada, pero es muy importante porque por el estilo de la letra nosotros le podemos poner fecha, ¿no? Los especialistas lo comparan, digamos, con otros papiros de la época y le ponen fecha. Y a este le pusieron una fecha que está en torno al 120, 130 después de Cristo. Esto es una fecha muy temprana, significa que
tenemos una prueba material directa, ¿no?, de que el texto de San Juan circulaba en Egipto, porque el papiro es un papiro egipcio, circulaba en Egipto ya en torno al 120. Y eso es algo muy raro, o sea, de todos los otros libros antiguos que nosotros tenemos, no existen testimonios materiales tan antiguos. Si uno lee textos antiguos, generalmente los manuscritos que los transmiten son muy posteriores, ¿no? En cambio, aquí tenemos un manuscrito antiguo, casi tan antiguo como el texto mismo, que en el fondo nos testifica que el texto es anterior al 120 y por lo tanto coincide con la fecha que normalmente se le da en base a todos los otros elementos. Se considera que el Evangelio está escrito en torno al 90, digamos, en un rango que va del 80 hasta el 100 más o menos. Confirmado también por la tradición antigua de que el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, murió muy viejo. O sea, él habría alcanzado a ver en el fondo la edición final. Habría, o quizás no quizás la final, pero hasta un estadio muy avanzado del texto, el mismo apóstol lo habría en el fondo revisado, lo habría confirmado digamos, en su casi totalidad, ¿no? Hay que tener, para entender la importancia de esto, hay que entender que el desarrollo teológico que se ve en el Evangelio de Juan, como tiene una doctrina como muy completa, muy avanzada, una cristología también, una doctrina sobre Cristo muy avanzada, había sido tentación de muchos estudiosos anteriores datarlo más tarde, decir, no, esto no puede ser tan antiguo, tienen que haberlo como pensado más, tiene que ser más tardío, e incluso algunos lo ponían al 180, como finalizando el siglo segundo. Pero eso le quitaría, si yo le pongo fecha al 180 en vez del 100, se dan cuenta que cambia el enfoque teológico, porque estoy diciendo que ya realmente no es algo que se pueda atribuir en forma directa al apóstol. O sea, como que se cortaría esa atribución directa a uno de los apóstoles. En cambio, poner una fecha en torno al 80, 90 significa confirmar que estamos frente a un testimonio directo de un testigo ocular que vio los acontecimientos directamente con respecto a Jesús. Y eso para la teología del Nuevo Testamento es muy importante. No sé si logro hacer entender este concepto. Para la teología del Nuevo Testamento es fundamental que está fundamentada en en testigos oculares, que no es un invento teológico elaborado en un escritorio 100 años después, ¿no?, sino que está enraizado en la experiencia de los testigos oculares, ¿no? Eso hace una gran diferencia del punto de vista teológico, y una diferencia que tiene que ver directamente con el evento de Cristo, o sea, con el evento de que Dios se encarnó en un hombre concreto, en un tiempo concreto, dijo cosas concretas que fueron testificadas según la fe cristiana. Ese hombre es Dios mismo que está hablando. Entonces, que haya testigos directos que lo hayan escuchado es un elemento histórico, pero teológico también fundamental. No es solo una curiosidad histórica, eso quiero decir, ¿no? Tiene un peso teológico fundamental. ¿Se entiende? Si algo no les queda claro, me dicen, ¿eh? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Es claro? Sí, profe. Milagros. Alexander no lo veo. ¿Te podemos ver también? Hola. Sí, profe. Ahí te podemos ver. ¿Quedó claro esto último que dijimos? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien. Vamos a seguir entonces a las otras diapositivas que no vimos la vez pasada. Todos estos trocitos que habíamos elegido la vez pasada eran para mostrar la identificación del autor con Juan el Apóstol, ¿no? Un punto importante, la localización geográfica. ¿Dónde habíamos localizado, se acuerdan, geográficamente el Evangelio? ¿Dónde está Juan cuando escribe este Evangelio? ¿Quién se acuerda? Quizás Alexander estaba, ¿no? Sí, ¿te acuerdas, Alexander? Aquí en este mapa está en el rango de este mapa. Bueno, la flechita representa los viajes de San Pablo, pero San Pablo fue también por el lugar donde estaba Juan. ¿Alguien se acuerda cuál es el lugar? La ciudad en concreto, una ciudad importante del Asia Menor.
No me acuerdo si la puse en la imagen siguiente, a ver. No. Ah, sí, aquí está. Aquí se ven las comunidades del Asia. Está en esta zona de Asia, pero se llama Asia solamente esta provincia. Asia, en este caso, es una denominación no meramente geográfica, sino política. Es la provincia romana de África. Los romanos llamaban, perdón, África, Asia. Es la provincia romana de Asia, porque los romanos llaman Asia esta parte solamente, esta que está en amarillo, porque fue el primer pedacito de Asia que los romanos conquistaron. Después también hay mucha Asia geográficamente al oriente, ¿no? Pero los romanos siguieron llamando Asia esta parte. Y estas, como figuritas acá de iglesia, muestran las iglesias de la comunidad joánica. La principal es Éfeso, acá, como en la mitad de la costa asiática, está la metrópolis de Éfeso, que en el Imperio Romano, en la parte griega, digamos, la parte oriental del Imperio Romano, era una de las ciudades más importantes, era una metrópoli importante. Y era también un lugar donde había muchos judíos. Por eso también los judíos que emigraron de Palestina después de la guerra judía, muchos de ellos se refugiaron en las grandes metrópolis, entre ellas Éfeso. Y tenemos la tradición posterior que confirma que Juan estuvo en Éfeso. ¿Hablamos de la guerra judía la vez pasada o no? No, ¿No? no, profe. No dijimos, no hablamos nada de eso. No, Ah, me entonces eso parece lo que vamos a no. decir rápidamente. Em, los judíos, bueno, como ustedes saben, estaban bajo el dominio de quién? ¿Quién eran una parte del dominio de qué imperio? Eso lo saben de una lectura si han leído algo de los evangelios, ¿no? Israel. O sea, Israel es un pequeño país, ¿no? Que siempre fue conquistado por otros imperios, ¿no? En la antigüedad fue conquistado por los babilonios, por los asirios, por los egipcios, después por los griegos, bajo Alejandro Magno, ¿no? Y después, por último, después de los griegos, ¿cuál fue el último imperio? El más cercano a nosotros, por decirlo de alguna manera. Babilonia. No, no, no. Los babilonios son de la antigüedad, del Antiguo Testamento. ¿Ya? Mm, En los últimos años antes de Cristo, aproximadamente en el 60 antes de Cristo, Israel cayó bajo el dominio romano, ¿no? Los romanos invadieron, digamos, todo lo que eran los antiguos reinos helenísticos del Oriente. Israel fue parte del Imperio Romano, como Jesús fue condenado bajo Poncio Pilato, que era un prefecto romano, ¿no? Y en la época de Jesús había mucha turbulencia nacionalista, ¿no? Este concepto del Mesías tenía primariamente en la percepción del pueblo judío un significado político, ¿no? Los judíos querían un Mesías, o sea, un rey. Mesías es un título real. ¿No? Los judíos esperaban un rey que los liberara de la dominación extranjera. Y de hecho, ese es uno de los temas clave de los evangelios, ¿no? Que a Jesús quieren hacerlo rey cuando ven que hace milagros, que es un profeta poderoso, etcétera. Quieren hacerlo rey para que los libere de la opresión romana, ¿no? Y Jesús, en cambio, rechaza este papel de rey, no quiere que lo hagan rey. Y dice que su regalidad consiste en otra cosa, ¿no? ¿En qué consiste su regalidad? Es un rey, pero de otro tipo. ¿Cómo va a él a ser rey o a triunfar? Que es uno de los, repito, de los temas clave de los evangelios, de los cuatro evangelios, de todos los evangelios. Este rechazo del como papel político. Él no va a ser un rey político, va a ser un rey espiritual cuya misión va a ser
Eso lo saben. Cuya misión va a ser Alexander. Cuya misión principal, ¿no? Aparte de predicar, él predica, sana a las personas, pero su misión principal consiste, es muy simple, ¿eh? Todos ustedes lo saben. Para eso he venido. O sea, él dice, he venido para, ¿cuál es Para su misión salvarnos, esencialmente? ¿Cómo? salvarnos. Para salvarnos salvarnos del pecado, claro, no salvarnos de la opresión romana, sino No, salvarnos del pecado, rescatarnos porque este rescatar, este verbo que usamos, redención, rescate, todas estas palabras también tienen un doble sentido, podrían tener un sentido político, ¿no? Rescatarnos de la opresión, ¿no? Redimirnos de la esclavitud, ¿no? Puede ser entendido en un sentido político. De ahí que estaba todo el equívoco en torno a Jesús, que muchos lo siguieron pensando que iba a liberar a Israel, ¿no? Hasta sus propios apóstoles, según que hayan estado con él 3 años, según el relato de los hechos de los apóstoles, cuando Jesús se le aparece después de la resurrección, o sea, después que ya había pasado todo lo que tenía que pasar, él ya había muerto y resucitado, cuando lo ven resucitado, en el primer capítulo, en los primeros capítulos en el primero, cuando se narra la ascensión de Jesús al cielo, que fue la fiesta que se celebró en el calendario romano el pasado domingo, el último domingo el domingo pasado fue la fiesta de la ascensión. Cuando los discípulos lo ven resucitado, le preguntan, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? O sea, ellos mismos, sus apóstoles, todavía no entendían que su misión no era la misión política de rescatar al pueblo judío y recrear políticamente un reino de Israel. Todavía están convencidos que eso va a pasar ahora, ¿no? A pesar de que Jesús ya les ha explicado muchas veces que no es así, que les ha explicado que su manera de salvar va a ser espiritual, ¿no? Y que digamos, él va a salvar del pecado y no de la opresión política, y va a salvar por medio de, ¿cuál va a ser la acción? No va a ser una acción militar, no va a ser un golpe de Estado, va a ser más bien sacrificio, casi al revés. sacrificio. Claro, no va a matar a nadie, sino que al Ujú. revés, va a dejar que lo maten, va a dejar que lo apresen, lo juzguen y lo ejecuten finalmente, ¿no? Esa va a ser la manera de salvar, totalmente distinta y hasta opuesta, ¿no? Digamos, a la que haría un caudillo, digamos, un jefe militar, ¿no? Em, ¿Por qué dijimos todo eso? Ahora perdí el hilo. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, primero estábamos hablando sobre el Nuevo Testamento. Sí, pero Ya ahora estábamos último hablando se me... sobre la guerra judía Ah, la y que guerra estaba judía, bajo el eso. dominio de Claro, Roma. eso. Claro, Ujú. ahora sí. Entonces, bueno, murió Jesús, resucitó. Finalmente los discípulos, después de la ascensión, igual terminaron entendiendo cómo era la cosa finalmente. Y entonces predicaron a Jesús y a su mensaje que estaba basado en la cruz y digamos, en la muerte en la cruz y la resurrección, la salvación del pecado, pero eso no quitó que en Israel mucha otra gente siguiera esperando a un Mesías político, militar. Y este Mesías efectivamente llegó, o sea, el momento, más que el Mesías, llegó un momento oportuno por el año 60 y algo, 64, 65, después de Cristo, contando los años según nuestro conteo. Se murió o se fue, no me acuerdo, el prefecto romano se fue y tardó tiempo en llegar el siguiente, porque obviamente las cosas tomaban su tiempo. Para mandar de Roma
un nuevo prefecto. Tardó un cierto tiempo, hubo ciertos problemas políticos porque también Roma estaba en un momento de caos. En Roma había habido un golpe de Estado. Al morir Nerón, Nerón murió por esos años. Y entonces los judíos dijeron, ahora es el momento. No está el prefecto. Los soldados romanos están un poco distraídos, están un poco desconcentrados. Vamos a aprovechar el momento para rebelarnos. Y armaron una rebelión, ¿no? Y eso es lo que llamamos la guerra judía, o más exactamente la primera guerra judía, porque después hubo una segunda. La primera guerra judía, entonces fue una rebelión contra los romanos, totalmente mal calculada, porque obviamente los romanos, si bien estaban distraídos en ese momento, los romanos eran muchas veces más fuertes, eran un imperio inmenso y militarmente muy bien organizado. Entonces, pasado el primer momento de distracción, prácticamente llegaron a Israel 4 legiones bien aguerridas de Siria, llegó un ejército aguerrido, entonces, finalmente los judíos fueron completamente, digamos, derrotados y hasta cayó, bueno, Jerusalén cayó, fue sitiada, fue conquistada e incluso los romanos incendiaron el templo de Jerusalén. O sea, echaron abajo el centro mismo de la religión judía. Entonces fue para el judaísmo un evento crucial. O sea, el judaísmo llega a este punto a un momento de fin. O sea, deja de existir el judaísmo histórico como había existido hasta los tiempos de Jesús, con su religión centrada en el culto del templo y en la clase sacerdotal y todo, digamos, toda la organización del judaísmo como nosotros la leemos hasta la época de los evangelios, de golpe dejó de existir. Aquí en el Arco de Triunfo que construyó Tito, el general Tito, que después sería el emperador Tito, cuando fue emperador, mandó construir este arco que todavía existe en Roma y en la parte interna se ven como los contenidos sagrados que los romanos se llevaron, el candelero judío de 7 brazos, las trompetas del culto, el arca de la alianza, o sea, lo que estaba en la parte más sagrada del templo, los romanos se la llevaron. Y el templo fue arrasado, solamente quedó un muro, el famoso muro occidental, quizás lo han visto, el muro occidental del templo, que es la única parte que todavía existe, seguramente lo han visto en algún momento en las noticias. Porque con todo lo que ha pasado en Israel desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, de vez en cuando aparece, se ven los judíos rezando frente a esta pared. Hasta el día de hoy, como es el lugar, el único pedazo, digamos, que sobrevivió del antiguo templo, hasta el día de hoy es el lugar más sagrado para los judíos. Los judíos observantes van a rezar frente a este muro. Lo llaman el muro del lamento, porque ahí se lamentan, o sea, lloran, digamos, meditan sobre las tragedias en el fondo de su pueblo, ¿no? Incluso ponen oraciones en los hoyos, porque es un muro con muchos agujeros, porque ha sufrido muchos embates. Ponen sus oraciones en unos rollitos y los meten en los hoyitos de este antiquísimo muro, que es del antiguo templo que se estaba construyendo en tiempo de Jesús, ¿no? En los evangelios se habla del templo, pero que todavía hay que terminar de construirlo, porque duró mucho la construcción de ese templo. Y cuando recién terminaron de construirlo, fue destruido por los romanos. Bueno, eso es muy importante para, evidentemente, la historia del judaísmo, pero también para la historia del cristianismo, porque el fin del templo, la destrucción del templo, significó en el fondo la destrucción de la religión judía tal como existía hasta ese momento, y por lo tanto también un cambio en las costumbres de los judíos que se habían convertido al cristianismo, o sea, de los primeros cristianos. Porque hay que pensar que los primeros cristianos eran judíos y como tales ellos seguían yendo al templo. O sea, a pesar que ellos creían ya en Jesús, ¿no? Pero su religión, su culto, seguía siendo el culto del templo en Jerusalén. Entonces, si a ellos le hubieran preguntado, ¿ustedes son judíos o cristianos? Como preguntamos nosotros.
Hay personas que son judías de religión y otras que son cristianas, ¿no? Para nosotros es normal que haya una distinción. Para ellos no. Los primeros cristianos se sentían tan judíos como cristianos. Si alguien le hubiera preguntado, ¿ustedes son judíos o cristianos? No habrían entendido la pregunta. Eran judíos y cristianos. No solo eran judíos de raza, eran judíos de religión, ¿no? Esta religión que estaba centrada en el culto del templo, ¿no? Al destruirse el templo, termina en el fondo la religión judía como se entendía hasta ese momento, y eso significó que los cristianos tomaron distancia del judaísmo, o sea, como que estuvieron como obligados a poner su identidad en algo que no era, y su culto también, centrarlo en algo que no era el culto del templo. Entonces ahí el culto cristiano, por decirlo así, como que cortó un cordón umbilical, por decirlo de alguna manera, como que se independizó de algún modo. Además, porque ocurrió que los cristianos no participaron en esta guerra nacionalista contra los romanos. Dijeron, no, nosotros no creemos, porque al creer en Jesús, nosotros no creemos en estos mesías políticos que vienen a liberar Israel, y entonces ellos se disociaron. Entonces, al disociarse de la guerra, los otros judíos nacionalistas los consideraron traidores. Y además los cristianos se fueron físicamente de Jerusalén, o sea, hubo una separación física. Y entonces finalmente los judíos terminaron en el fondo echándolos. Los judíos en el fondo los echaron de la sinagoga. Incluso nosotros tenemos testimonio de que en torno al año 80, o sea, después de la destrucción del templo, que fue el año 70, esta es una fecha clave, hay que acordarse de esta fecha, la destrucción del templo, año 70. Después del 70, el nuevo judaísmo que se reorganizó, posterior a la destrucción, tomó algunas decisiones importantes y entre ellas fue precisamente echar a los cristianos. Se compuso una oración que contenía unas maldiciones y dentro de estas maldiciones se maldecían a los cristianos. Y eso impedía que un cristiano pudiera participar en el culto de la sinagoga, porque pasó a ser obligatorio en la sinagoga recitar la maldición a los cristianos. Entonces, un cristiano no iba allá para recitar la maldición como contra sí mismo, ¿no? Y entonces los cristianos prácticamente, podríamos decir en términos nuestros, fueron excomulgados, fueron echados de la sinagoga. Y bueno, y la sinagoga, el lugar de oración y como enseñanza de las escrituras, ¿no? Quedó como el único lugar donde la religión judía prácticamente se desarrollaba, porque había dejado de existir el templo, ¿no? Entonces el templo dejó de existir, dejaron de existir los sacrificios de animales, todo lo que el sacerdocio, todo lo que se hacía en el templo dejó de existir, quedaron solamente los fariseos, que eran los maestros de la ley, porque la enseñanza de la ley se daba en la sinagoga. Y eso ha quedado en el judaísmo desde el 80 prácticamente después de Cristo hasta el día de hoy, ¿no? Lo que hasta el día de hoy llamamos judaísmo, obviamente a través de muchas vicisitudes, etcétera, pero en el núcleo, lo que ha quedado del judaísmo hasta hoy está centrado en la sinagoga, ¿no? Uno como judío va a la sinagoga y le explican la escritura, pero no tiene un sacrificio, no hay un culto propiamente tal, ¿no? Hay una oración, está fundado en la recitación de la escritura, memorizar la escritura, comentar la escritura, etcétera, ¿no? Bueno, ciertamente que siguen existiendo ciertas fiestas, ¿no? Celebran fiestas, pero no hay un culto sacrificial como había en el antiguo judaísmo. En cambio, en el cristianismo, el sacrificio, ¿no? El tema del sacrificio, que en el Antiguo Testamento era sacrificio de los animales, tiene una transformación radical, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento el sacrificio que se celebra, ¿cuál es? Los cristianos tienen, ¿no?, un sacrificio que celebran, por lo tanto, no es solamente la enseñanza de la escritura, sino que en las iglesias cristianas se celebra lo que los cristianos seguimos llamando el sacrificio. ¿Y cuál es este sacrificio?
¿Cómo se llama en el Profesor, lenguaje ¿sería la ordinario? Pascua? ¿Cómo? La Pascua. La Pascua, sí, sí, la Pascua. Pero la Pascua además se repite, o sea, no es solo una cosa que se celebra el día de Pascua una vez al año, sino que la misma cosa se celebra además. ¿Qué es la Pascua? Si puedes definir qué es la Pascua de los cristianos. Bueno, yo lo entiendo como el tiempo que Jesús pasó para el sacrificio que hizo, ¿no? Por nosotros, por la humanidad. Claro, su sacrificio, ¿no? Se celebra la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo que se celebra el día de Pascua, o sea, en los 3 días de Pascua, ¿no? De viernes a domingo. Pero eso mismo además se celebra no solo una vez al año, sino que es lo mismo que se celebra Alexander. Te escucho callado hoy. Esa misma cosa que se celebra el día de Pascua es la misma que los cristianos celebran ¿cada cuánto tiempo? Cada año, profe. No solo cada año, sino que además cada... Lo saben esto, seguramente. Es lo mismo que se celebra cada domingo. Cada domingo se celebra eso mismo, ¿no? La misa del domingo es eso, ¿no? Es la celebración de la muerte y resurrección, ¿no? Del sacrificio. La misma palabra sacrificio aparece dentro de la misa, ¿no? Que se celebra este sacrificio. Es un sacrificio no cruento, eh, es un sacrificio que es como una memoria, ¿no? Pero que en la doctrina cristiana esta memoria no es un mero recuerdo, sino que pretende actualizar, hacer como presente el sacrificio de Cristo y también su resurrección. O sea, está ahí Cristo, en cierta forma, muriendo y resucitando, como que ese rito hace presente a cada persona ese evento, que es el evento de la salvación. ¿No? Eso es lo que los cristianos celebran cuando celebran la Eucaristía o la misa en el lenguaje, digamos, en el lenguaje cotidiano. Y eso es, bueno, ¿por qué dijimos todo esto? Porque eso tiene una especial relevancia en San Juan, porque Juan precisamente hay una serie de indicios que muestran que el texto fue compuesto en los años inmediatamente posteriores a la destrucción del templo. Y eso le da un cierto carácter, o sea, porque la destrucción del templo fue un evento tan traumático y tan significativo, tanto para judíos como para judíos cristianos, judíos convertidos al cristianismo, como eran Juan y sus discípulos, toda su comunidad, que la meditación sobre este evento de la destrucción del templo los obligó también a una meditación cristológica sobre Cristo. ¿Qué significa que ahora ya no existe el templo y el nuevo templo es Cristo? ¿No? O sea, no es casualidad que en el Evangelio de Juan aparece, es el único donde aparece la profecía donde Jesús identifica el nuevo templo como su cuerpo. O sea, ya no existe el templo en el fondo Dios permitió. ¿Por qué Dios permitió que se destruyera el templo? Como pregunta teológica era una pregunta seria, porque si el templo es la casa de Dios, ¿cómo Dios permitió que un pueblo pagano, etcétera, ¿no? destruyera el templo? ¿No? Y la respuesta a eso en el fondo es que el templo ya no era necesario. Ujú. O sea, el templo es sustituido por el propio Cristo, ¿no? Él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo dice esa famosa frase, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se dice en Juan 3, uno de los primeros capítulos que vamos a leer, o 2, incluso antes, no me acuerdo, 2 o 3 por ahí. En uno de los primeros capítulos se dice, Jesús
está en el templo, ¿no? Discute con los judíos dentro del templo y los judíos le dicen, pero ¿cómo? Este templo lleva 46 años construyéndose y tú lo reconstruirás en 3 días. Es como una cosa absurda, ¿no? Y el evangelista comenta, en ese momento no lo entendimos, pero después entendimos, después de la resurrección, ¿no? Entendimos que él estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo es el nuevo templo. Y por eso el sacrificio cristiano, o sea, el culto cristiano está centrado en la memoria del sacrificio de Cristo y ya no necesita del templo, porque el templo es el lugar donde está Dios, ¿no? Ya no necesita un lugar de piedra donde está Dios, porque humanamente el lugar donde está Dios es Cristo. La divinidad habita dentro de Cristo como hombre, ¿no? Entonces ahí está la presencia de Dios. Y después de que Cristo asciende a los cielos y ya no es visible físicamente, reside dentro de la Eucaristía, ¿no? Dentro de la presencia que Cristo deja en la Eucaristía, que en el propio Evangelio dice, esto es mi cuerpo, ¿no? Por eso también en Juan está profundizada y desarrollada, más que en los sinópticos, la reflexión eucarística, como la presencia real de Cristo en la Eucaristía está meditada más a fondo, ¿no? En Juan está desarrollada con una reflexión como más acabada, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con este evento de la destrucción del templo. O sea, es uno de las claves que tenemos para ponerle una fecha al texto, pero además para entenderlo, para entender teológicamente por qué es tan importante teológicamente la destrucción del templo, porque Cristo es el nuevo templo. ¿Todo claro? Ustedes me avisan cuando no se entiende, ¿eh? Porque estas cosas no son tan fáciles. Bien. Vamos a leer algunos como que prometimos antes, algunos de los testimonios de los escritores del siglo II que nos iluminan sobre esta comunidad joánica como siguió existiendo en el siglo II. Y tenemos el testimonio de San Ireneo. Son 3 o 4 testimonios, pero importantes, que yo los como frasecitas cortas, pero bien importantes. No, San Ireneo es un obispo que nació en Asia, en la provincia romana de Asia, o sea, en la misma zona geográfica de San Juan. Nació en torno al año 120 y después se trasladó a Occidente, se trasladó hacia Galia, la actual Francia, por eso Lyon, que es hasta el día de hoy una ciudad de Francia, ¿no? Pero él no era un galo, sino que era un asiático. Y por lo tanto tiene recuerdos de esta tradición asiática. Y hay algunas frasecitas que son interesantes. Leamos estas dos. ¿Quién quiere leer? Eh, Yo puedo leer, profe, pero creo que no las está proyectando porque sigo viendo el papiro. Ah, ¿sigue viendo el papiro? Qué Ujú. raro. Voy a dejar y compartir de nuevo, a ver. Ahí se ve. Sí, ya. Ya, perfecto. El testimonio de San Ireneo de Lyon. Y León. después, León. Y después Juan, el discípulo del Señor, que se recostó sobre su pecho, editó el Evangelio cuando habitaba en Efeso. Todos los presbíteros que se han encontrado en Asia con Juan, el discípulo del Señor, dan testimonio de que Juan ha transmitido esto porque permaneció con ellos hasta los tiempos de Trajano. Bien. Entonces, ¿qué nos testifica aquí Ireneo? ¿Qué datos nos confirma? Que Juan es una fuente verídica, por así decirlo. Y que es el autor del Evangelio, ¿no? Ajá. O sea que
que son la misma persona, porque todo esto a nosotros nos parece obvio, pero no es obvio que todo esto sea la misma persona. Que primero que Juan es la misma persona que editó el Evangelio. Entonces que él es como el autor y el editor del Evangelio. Y que este autor, editor del Evangelio, es el mismo discípulo que se recostó sobre su pecho. Y que nosotros identificamos entonces con aquel a quien Jesús amaba, ¿no? Entonces, que efectivamente es él y que de verdad fue él a quien Jesús amaba, y eso le da peso, evidentemente, como testigo ocular. Es un testigo excepcional porque es el discípulo más cercano, el que se recostaba sobre su pecho, ¿no? En la escena de la última cena, ¿no? Oh, y después el otro fragmento. Aquí también hay varios datos interesantes. Por ejemplo, este asunto de los presbíteros. ¿Qué significa presbítero? ¿Se entiende esta palabra? Es una palabra griega, pero que ha pasado en el mundo cristiano, en el uso cristiano, ha pasado a ser una palabra después española también. Es como un representante de la iglesia, si no me equivoco. Claro, literalmente un anciano. Eso significa presbítero. Un anciano. Los ancianos que son también reciben la imposición de las manos. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles y otras fuentes antiguas que los apóstoles imponían las manos sobre los presbíteros. Y entonces, en el fondo, los presbíteros son los que reciben el mismo como poder de los apóstoles. Son como sucesores de los apóstoles, de algún modo, ¿no? Eh, después se hará, en el transcurso del siglo segundo, se hace la distinción entre episcopos, el que nosotros llamamos obispo, y el presbítero, como una jerarquía. Pero en los tiempos más antiguos se llamaban todos presbíteros, ¿no? Después se arma como la jerarquía entre obispos y presbíteros, ¿no? En una primera etapa era como sinónimo. Los presbíteros eran obispos, digamos, era la misma cosa. Pero después como que la palabra se va especializando y se llamarán, prácticamente se llamará obispo el más importante y los presbíteros serán como sus ayudantes, ¿no? Pero que comparten con él, los obispos comparten con los presbíteros la posibilidad de celebrar los sacramentos, en el fondo de realizar el sacrificio de la misa, ¿no? Y los otros sacramentos, el bautismo, etcétera. Oh, entonces aquí nos dice, todos los presbíteros que se han encontrado en Asia con Juan, el discípulo del Señor, dan testimonio de que Juan ha transmitido esto. Entonces aquí nos dice que en el fondo que hay, no es una sola persona, sino que una entera comunidad, ¿no? Cuyos presbíteros, ¿no? Todos ellos han conocido directamente a Juan, ¿no? Entonces Ireneo nos testimonia de la existencia de esta línea de tradición, que es muy importante, ¿no? Hay una serie de presbíteros, un grupo de presbíteros, tenemos que imaginarnos, entonces no una sola ciudad, no está hablando solamente de Éfeso, sino que de Asia, o sea, toda la región, todas las iglesias de Asia, que son al menos 7, las 7 que son mencionadas en el Apocalipsis, y probablemente algunas más también, ¿no? Entonces, en cada una de estas iglesias hay presbíteros y todos ellos de algún modo, ¿no? Están relacionados, han conocido de alguna manera a Juan, el discípulo del Señor, y por lo tanto pueden dar testimonio de que Juan ha transmitido esto, o sea que él es el autor en el fondo del Evangelio. Y nos da incluso una referencia cronológica, porque ha permanecido con ellos hasta los tiempos de Trajano. Trajano fue emperador romano a partir del año 98, o sea, una fecha muy avanzada. Juan entonces habría sido muy viejo, habría llegado prácticamente, podríamos pensar, alrededor de los 90 años, habría muerto como de 90 años más o menos. Porque hay que pensar que el discípulo amado, que coincide con Juan,
en el Evangelio tiene toda la pinta de ser alguien muy joven. Según algunos, incluso existe la teoría de que fuera pariente de Jesús y que fuera una especie de sobrino. Y eso justificaría por qué también un afecto como especial, o sea, que hubiera tenido como una especie de parentesco. Y lo llama, claro, es aquel hijo al cual también encomienda su madre. En el mundo judío, encomendar a la madre, evidentemente era algo que se hacía generalmente con un pariente. O Claro. sea, te encomienda a tu madre no a uno cualquiera, sino a alguien que es pariente, ¿no? Entonces, ese es como el argumento más central para sostener que Juan tuviera un parentesco con Jesús. Y claro, y la joven edad, como hijo, o sea, como que era hijo con respecto a Jesús, que pareciera indicar que era más joven, que pudiera haber tenido, no sé, unos 18 años, ¿no? Un joven. Y, y bueno, y toda la tradición nos dice que entonces murió muy viejo. Eso entonces es otro elemento importante para acreditarle a Juan no solo un estadio arcaico de la composición del Evangelio, sino que incluso una redacción muy cercana a la final, a la que nosotros leemos hasta hoy. Esto, bueno, aquí abro un paréntesis que ya dijimos un poquito la vez pasada, pero como no estaba Milagros, lo vamos a reforzar. Todos los estudiosos del Nuevo Testamento, de los Evangelios en particular, están de acuerdo en decir que los Evangelios fueron escritos con diferentes etapas de redacción. O sea, no se escribieron todos de una vez, no fueron escritos que alguien se encerró en un escritorio y como uno se encierra a escribir una novela y lo escribe todo de un golpe. Por ejemplo, durante 6 meses con un poco de buena voluntad, si tiene tiempo libre, en 6 meses uno puede escribir, ¿no?, una novela de 300 páginas. Y los evangelios son mucho más cortos que eso, se podrían escribir en pocas semanas, ¿no? Pero varios elementos en ellos muestran que, en cambio, tuvieron varias etapas de redacción. O sea, que lo que leemos nosotros es el fruto de un proceso. No es algo escrito de golpe, sino que tiene una cierta estratificación. Y eso especialmente, yo diría, se puede decir de Juan, ¿no?, que tiene diferentes etapas. Bueno, la vez pasada vimos un ejemplo claro, el más claro de todos, que el Evangelio de Juan tiene dos finales, ¿no? Que al final del capítulo 20 hay una frase que parece ser conclusiva, que parece concluir el libro, y después el 21 se empieza con otra narración de otro episodio posterior a la resurrección, ¿no? Entonces, claro, eso muestra que el texto se dio por terminado y después se pensó que faltaba y había que agregarle otra cosa. Pero el que agregó, en este caso el redactor final, no quiso quitar el final original, quiso mantenerlo. Entonces significa que el texto también tenía ya probablemente su difusión y su autoridad, y no era llegar y cambiarlo, no era llegar y sacar cosas, ¿no? Entonces le agregó algo sin tocar lo que estaba en el estrado anterior. ¿Se entiende? En todo caso, estas cosas después las veremos en más detalle releyendo el texto con calma. Leamos más testimonios. De nuevo, San Ireneo, la carta a Florino. ¿Quiere leer Alexander? Sí, profe. San Ireneo de León, carta a Florinus. Puedo decir el lugar donde el bienaventurado Policarpo solía estar sentado y hablaba. Cómo entraba y salía, el carácter de su vida, el aspecto de su cuerpo, sus enseñanzas al pueblo, cómo contaba sus relaciones con Juan y con nosotros que había visto al Señor. Cómo recordaba sus palabras y cuáles eran las cosas relativas al Señor que había oído de ellos, sobre sus milagros, sobre sus enseñanzas, y cómo Policarpo, habiendo recibido eso de testigos oculares del verbo de vida, lo relataba de acuerdo con las Escrituras. Yo escuchaba ávidamente,
Ya entonces, todas estas cosas y tomaba nota de ellas, no en papel, sino en mi corazón, y siempre por la gracia de Dios las voy meditando fielmente. Bien, este texto es muy interesante. Habla de nuevo Ireneo y hace referencia a otro personaje. ¿Quién es este otro personaje? Policarpo, Claro, Policarpo. Aquí yo puse en la notita, no sé si se alcanza a ver. San Policarpo de San Esmirna. Policarpo de Esmirna, 70-156. Estas son fechas. O sea, habría vivido Policarpo, sería más viejo que Ireneo, habría vivido como de la generación anterior, ¿no? Y entonces es interesante porque aquí Ireneo nos conecta con una persona de la generación intermedia, porque Ireneo no fue discípulo de Juan, Ireneo nació después de la muerte de Juan, ¿no? Pero con este testimonio nos remite a otro testigo que está entre medio, entonces nos da otro anillo de la cadena, ¿no? Es muy interesante. Y un anillo no menor, porque este Policarpo era también obispo y murió mártir. Entonces fue un personaje conocido, no es que esté inventando cualquier cosa, era un personaje en Asia muy conocido, ¿no? San Policarpo de Esmirna, uno de los mártires más conocidos de la primera mitad del siglo segundo. Y entonces lo habría escuchado a él directamente, como él hablaba a su vez de Juan, ¿no? Entonces habría como se ve una cadena sin interrupción, ¿no? Solía estar sentado, hablaba, etcétera. Contaba sus relaciones con Juan y con los otros que habían visto al Señor, ¿no? O sea, no es solo con Juan, sino que Juan y la generación de Juan, o sea, entonces de otros que también habían conocido al Señor. Hay que pensar que mucha gente había conocido a Jesús, ¿no? No solo los apóstoles, ¿no? Había muchos discípulos que habían escuchado a Jesús en su momento. No todos se habían hecho cristianos, pero muchos sí. Entonces, en la comunidad de Juan hay que pensar que no estaban solo 3 o 4 que habían conocido a Jesús, eran probablemente varios cientos. Entonces, digamos, el testimonio de toda una generación, ¿no? Con los otros que habían visto al Señor. Claro, algunos con más autoridad de otros, o algunos presbíteros, ¿no? Otros con otros cargos, ¿no? En la iglesia había diferentes cargos también, ¿no? Diferentes carismas. Mm, Y bueno, insiste sobre el mismo concepto, ¿no? Como Policarpo, habiendo recibido eso de testigos oculares del verbo de vida, lo relataba de acuerdo con las escrituras. Aquí es importante la referencia a este otro texto, Primera de Juan, porque no solo tenemos de Juan, o sea, de la tradición joánica, tenemos no solo el Evangelio, sino tenemos también 3 epístolas, 3 cartas de San Juan dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Nunca, no hemos hablado todavía de las cartas, ¿no? No, pero las cartas son un anillo importante que aquí es mencionado, ¿no? O sea, tenemos mencionadas acá, entonces, dentro del testimonio de Policarpo, esta referencia a los testigos oculares que está contenida dentro de la primera carta de San Juan. Si no lo hemos visto antes, veamos ahora entonces cómo inicia la primera carta de San Juan, porque justamente insiste sobre este tema del testimonio, que es muy importante para la tradición joánica. Voy a abrir la página de Bible Gateways. Pero tengo que salir de la presentación. Si ustedes buscan un texto bíblico, lo más fácil es, cuando abren internet, poner directamente la cita. En este caso, 1 Juan 1,1. Y sale inmediatamente la página de Bible Gateways. Ahora la voy a compartir. Mm, Zoom. Compartir.
Ahí aparece. Sí, ¿Quién quiere leer este pedacito del 1 al 4? Yo, yo puedo profesor, leer. ¿Qué lee perdón, Milagros? Ah, Milagros, ya. gracias. Ya. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí. ¿Cuál es acá el concepto central? La cosa en que más se insiste. Voy a cortarlo y pegarlo para que podamos evidenciarlo. Cortar, no, copiar. Lo voy a pegar dentro del PPT. Porque como aquí se hace referencia, lo voy a poner como en una nota al pie de página. No, lo voy a poner en una diapositiva aparte porque si no, no me cae. Nueva diapositiva. Ya, ahí sí. Entonces voy a dejar de compartir acá y compartir en el PPT. Ahí se ve. Se ve el texto, ¿no? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Cuál es aquí como el concepto clave en que se insiste más? Voy a evidenciar algunas palabras para darles pistas. 36. ¿Qué indican todas estas palabras que evidencié? Oído, visto, contemplado, palparon nuestras manos, visto, oído, visto. Todas estas palabras indican, son palabras que se refieren a qué tipo de acción. Sensaciones. Claro, son los cinco sentidos, Ujú. ¿no? O sea, el verbo de la Conocer. vida, el que era desde el principio, o sea, el Hijo eterno de Dios, que evidentemente en cuanto Dios no se ve, ni se escucha, ni se palpa, ni se siente, etcétera, etcétera. Que Él es el Dios invisible, ¿no? Pero como se dijo en el prólogo de Juan, claramente este texto presupone que uno ha leído el prólogo de San Juan, ¿no? Que nosotros empezamos a leer algunas clases atrás, ¿no? Donde se dice, en el principio era el verbo, ¿se acuerdan? Que leímos al comienzo. Lo que era desde el principio, o sea, el verbo. Pero después en el verso 14 del prólogo se dice que el verbo se encarnó. Entonces, evidentemente, el que vimos no fue el verbo por sí solo, sino el verbo encarnado, ¿no? Y que es encarnado, entonces es algo que nosotros lo hemos visto. Y con los cinco sentidos, no nosotros lo hemos visto, sino que lo hemos oído, lo hemos palpado, etc. Claro,
falta el olido, digamos, pero todos los otros cuatro sentidos están, ¿no? Con todos nuestros sentidos lo hemos sentido. Entonces, como que en el fondo refuerza lo que dice el prólogo de San Juan al verso 14, que el logos, que el verbo se hizo carne, ¿no? Que no es simplemente una apariencia, ¿no? Sino que verdaderamente se hizo carne. Y lo otro notable en este inicio de la primera carta de San Juan, esta es la primera carta de San Juan, Epístola primera de San Juan. Lo otro notable es el plural. O sea, se habla de testimonio ocular, pero en plural. ¿Qué nos dice eso? Hemos oído, hemos contemplado. No es un yo que habla. Entonces podríamos decir, no es Juan, o no es solamente Juan, sino que es, ¿cómo podríamos definir eso, describir eso? No se trata solo de Juan, sino que es la que está hablando es una comunidad, ¿no? Es una comunidad que nos habla, que en el fondo no es el testimonio aislado de una persona, sino que hay un nosotros como que lo apoya. Es muy interesante este nosotros porque coincide con el nosotros que también aparece en el prólogo. También en el prólogo se dice, nosotros hemos visto su gloria. En el capítulo, ¿se acuerdan que lo comentamos cuando leímos la vez pasada? El capítulo 21, cuando se habla del discípulo amado, dice, nosotros confirmamos que este es el discípulo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un nosotros que testifica como esta tradición en el fondo. O sea, en otras palabras, aquí aparece el concepto de tradición en el sentido propiamente católico de la palabra, cristiano católico. ¿Qué significa tradición? ¿Qué significa esta palabra? Literalmente, nosotros en el lenguaje ordinario la usamos en un sentido un poco laxo, un poco general. Tradición es algo como de los antepasados, de los antiguos, ¿no? No sé, nuestra tradición chilena o peruana, nuestros antepasados, ¿no? Pero el sentido teológico cristiano es más preciso y tiene que ver con la etimología. Tradere, la palabra latina de donde viene tradición, significa entregar. Es una entrega directa, o sea, es una entrega precisa de alguien está entregando algo a alguien bien preciso. No es algo, bueno, simplemente lo que nos transmitieron nuestros antepasados, sino aquí hay personas específicas que se han encontrado con alguien específico y le han entregado unas noticias específicas, ¿no? En un sentido, diríamos, que tiene que ver con lo jurídico. Es como cuando en un tribunal uno dice, efectivamente, no, yo soy testigo de esto. O cuando se hace entrega de un depósito en un contrato, el contrato de depósito. ¿Quién es que hace derecho de ustedes? ¿Alexander o no? No, el Carlos, que nos abandonó, de Carlos no. Nunca se supo nada. Ah, no, apareció una vez, pero después volvió a desaparecer. Bueno, si estuviera algún estudiante de derecho no podría decir eso. El contrato de depósito, que también se usa como metáfora del depósito de la fe en la teología del Nuevo Testamento. El contrato de depósito prevé que si yo te deposito una cierta cosa, después tú me tienes que dar exactamente esa misma cosa. O sea, involucra una precisión como del objeto, ¿no? Entonces, que se entrega. Entonces, tiene que ver con este concepto de la tradición, del entregar una cosa bien específica. Claro, si se trata de dinero, que si yo te deposito dinero, como 10 billetes de $100, no me importa que tú me des esos mismos billetes. Pueden ser otros billetes, basta que sean mis $1000, ¿no? Pero si yo te entrego mi, qué sé yo, anillo que hizo un artesano para mí, o sea, si yo te lo entrego en depósito, tiene que ser esa misma cosa.
No, no es intercambiable. Ese es el concepto de depósito de la fe que aparece en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con esto de la tradición, ¿no? Bien, sigamos. Uy, ya van a ser las 7. Leamos otro textito para terminar acá el PPT. ¿Pueden ver ahora? No, no, quizás tengo que volver a... ¿Pueden ver lo que está ahora? Canon de Muratori. Sí, profe. Este es otro testimonio muy, muy interesante. El Canon de Muratori. No sé si dijimos qué significa la palabra canon No. en el caso del Nuevo Testamento. Canon, en el caso del Nuevo Testamento, significa la lista de los libros que entran en el Nuevo Testamento. O sea, ¿cómo sabemos si un libro entra o no en el Nuevo Testamento? La iglesia tiene que decirlo. O sea, es parte de lo que entrega la iglesia como comunidad. Nos entrega la lista de los escritos que entran en la Sagrada Escritura, que son reconocidos como textos inspirados por Dios, ¿no? En ese sentido, digamos, el concepto de canon es muy importante porque evidentemente es ese concepto que completa el concepto de escritura. Porque cuando nosotros hablamos de la Biblia, de la Sagrada Escritura, sin darnos cuenta, presuponemos que ya sabemos cuáles libros entran o no entran en la Biblia, ¿no? Pero eso no lo sabemos a priori, es la Iglesia quien nos dice cuáles son esos libros. Cuando Martín Lutero y digamos, las iglesias protestantes en general, que es una parte del debate entre católicos y protestantes, dicen, nosotros creemos en la Biblia, pero no en la tradición de la iglesia, ¿no? Eso dicen, creemos en la Biblia, pero no en la tradición de la iglesia. La pregunta que sigue a continuación es, ¿y cómo sabes tú cuál es la Biblia? ¿Qué libros entran en la Biblia? Eso no lo dice la Biblia. Ningún libro de la Biblia dice cuáles libros entran en la Biblia. Entonces, el principio luterano, solo la Biblia, no se sostiene solo porque presupone que tú ya sabes cuál es la Biblia. Y eso en realidad no lo sabes, si no te lo dice la iglesia, porque la Biblia misma ella no te lo dice. Entonces, paradójicamente, si tú quisieras aceptar solo la Biblia, no sabrías cuál es la Biblia, porque ella misma no te lo dice. ¿Se entiende? Bien, entonces, bueno, la iglesia desde el siglo segundo, entonces lo que hizo fue publicar una lista de los libros, y esa lista se llamó canon. El más antiguo canon que tenemos del Nuevo Testamento se remonta al año 170 y se llama Canon de Muratori, porque Muratori fue el bibliotecario que lo descubrió dentro de su biblioteca, mirando dentro de los manuscritos antiguos, descubrió este antiquísimo manuscrito que traía este texto del año 170. Y es interesante lo que dice cuando llega a hablar de Juan. O sea, da la lista de los libros que entran en el Nuevo Testamento, pero de algunos también agrega ciertos comentarios, que eso también es interesante. O sea, una lista pero comentada. Bien, ¿quién quiere leer el canon de Muratorio? O más bien dicho, la parte que se refiere a Juan. No es el canon completo esto, ¿no? Es la parte que se refiere a Juan. ¿Quiere leer? ¿A quién le toca? ¿Viviana? Ya. El canon de Muratori. El cuarto evangelio es de Juan, uno de los discípulos. Cuando sus condiscípulos y obispos le animaron, dijo Juan, ayunad junto conmigo durante 3 días, a partir de hoy, y lo que no fuera revelado contémoslo el uno al otro. Esta misma noche le fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan debería escribir todo en nombre propio y que ellos deberían revisárselo. Por lo tanto, aunque se enseñen comienzos distintos para los varios libros del Evangelio, no hace diferencia para la fe de los creyentes, ya que en cada uno de ellos todo ha sido declarado por un solo espíritu, referente a su natividad, pasión y resurrección, su asociación con discípulos y su doble advenimiento, su primero en humildad cuando fue despreciado, el cual ya pasó, su segundo en poder real, su vuelta.
No es de extrañar, por lo tanto, que Juan presenta de forma tan constante los detalles por separado en sus cartas también diciendo de sí mismo, lo que hemos visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos y hemos tocado con nuestras manos, esas cosas hemos escrito, porque de esta manera pretende ser no solo un espectador, sino uno que escuchó y también uno que escribía de forma ordenada los hechos maravillosos acerca de nuestro Señor. Bien, lo primero que hay que observar de este texto se refiere a lo que decíamos antes. O sea, esta es una lista, pero de algunos ítems la lista se preocupa de dar un comentario, una explicación. Y sobre Juan la explicación es bastante larga. Esto por sí solo, ¿qué nos indica? Porque es interesante el solo hecho que haya una explicación de de una cierta extensión, es un indicio de que el Evangelio de Juan, ¿qué relación tiene con el canon del Nuevo Testamento? No sé si se entiende la pregunta. Es un indicio por sí solo que el texto suscita conflicto, que el texto es conflictivo. Porque el que hace la lista se siente en deber de justificarlo. Justificar con un entero párrafo, ¿no? Las credenciales de Juan. Es como si estuviera diciendo implícitamente que este texto es combatido. O sea que no todos lo tienen en su canon. Y él quiere como en el fondo reivindicar que sí es del canon. Y por eso examina, en el fondo nos está diciendo algo muy importante, que en el transcurso del siglo segundo, o sea, precisamente cuando se estaba formando el canon, el texto de Juan fue contrastado. No todos estaban de acuerdo en admitirlo en el canon. Y entonces había que justificarlo. Y para poderlo justificar, entonces nos remite a las fuentes, a los testimonios, ¿no? Lo conecta primero que nada con Juan. Es de Juan, ¿no? No es obvio. Para nosotros es obvio, pero no era obvio. Juan no aparece en el texto, hay que decirlo. El cuarto evangelio es de Juan. Y este Juan no es cualquier Juan, es uno de los discípulos. O sea, hay que decir qué Juan era, ¿no? Después que fue escrito en una comunidad, no lo escribió él solo, sino que un dato importante, ¿no? Se gestó dentro de la historia de una comunidad. Sus condiscípulos y obispos le animaron, ¿no? Y después, bueno, incluso fue revelado a Andrés que Juan debería escribir todo en nombre propio, etcétera, y que ellos deberían revisárselo, a un texto comunitario, revisado en una comunidad. Y todo eso evidentemente también prepara el terreno para justificar por qué Juan es tan distinto, ¿no? Seguramente los cristianos de esa época inmediatamente empezaron a preguntarse, ¿pero por qué? Estos primeros tres son de un modo y este cuarto evangelio es tan distinto. Es aparentemente muy extraño, ¿no? Porque además, recuerden que hemos dicho que Juan, el hijo de Zebedeo, aparece en toda la tradición sinóptica. Y sin embargo, en la tradición sinóptica se relatan otras cosas que no se relatan en Juan y viceversa. Entonces aquí da una justificación, ¿no? No, Claro, son comienzos distintos, etcétera, pero todo esto no debe hacer diferencia para la fe de los creyentes, ¿no? O sea, todo ha sido declarado por un solo espíritu, ¿no? Son diferentes fuentes, pero hay una sola historia de Jesús, ¿no? Ahora, esto desde un punto de vista estrictamente histórico, el hecho que tenemos dos cuerpos de tradición tan diferentes, la tradición sinóptica y la tradición joánica, es un elemento poderoso muy a favor de la historicidad de la historia de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué eso de un punto de vista estrictamente histórico? Lo que aparentemente va en contra, o sea, son dos versiones distintas que tienen materiales tan distintos. Y sin embargo, eso no va en contra de la historicidad de lo que se dice, sino que la confirma. ¿Por qué?
¿Se entiende la pregunta? ¿No? Yo lo voy a reformular porque yo he insistido que tienen muchos materiales distintos, pero por supuesto que también tienen cosas en común, ¿no? ¿Qué tienen en común los 4 evangelios? A pesar de que tienen muchos materiales distintos, sin embargo, tienen en común, ¿qué cosa? Todos han sido declarados por un solo espíritu. Sí, y hay un acuerdo sobre los eventos, digamos, el hueso de los eventos centrales. Por ejemplo, voy a mencionar 2 o 3. Por ejemplo, que Jesús se conecta con la figura de Juan el Bautista, que predica en Jerusalén y pelea con los sumos sacerdotes, que es condenado en un proceso, crucificado y resucita. O sea, en el fondo, el esqueleto de los eventos clave es igual, ¿no? Y cambia muchas otras cosas. Las muchas otras cosas que cambian, que parecen ir en contra de la veridicidad histórica, en realidad la confirman porque nos muestran que hay 2 cuerpos de tradiciones que ambos se remontan al origen primario, a la raíz, y por tanto el grado de certeza de los eventos centrales es mucho mayor que si hubiera un único cuerpo de tradición. Porque significa que hay más testigos de las mismas cosas esenciales y que no es un único testigo que transmite todo, sino que hay diferentes cuerpos de tradición que transmiten lo mismo. Entonces significa que no fue uno que copió de... No fue una única historia de la cual después copiaron todos. ¿Se entiende? No es de extrañar que haya versiones distintas. Los historiadores que, digamos, se siguen sorprendiendo, pero siguen pasando todos los días ejemplos de eso. Si ustedes interrogan 3 testigos oculares de un mismo evento, lo más frecuente que ocurre es que los 3 tienen 3 versiones diferentes, incluso en cosas gordas que puede parecer extraño, pero concuerdan en, digamos, en lo estrictamente esencial, ¿no? Entonces es en el fondo el argumento de la multiplicidad de testimonios. Hay una verdadera multiplicidad de testimonios y no un solo testimonio que después se ramifica a posteriori, ¿no? Bien, son las 7:10. ¿Tienen mucho apuro o quieren leer un último texto? Ah, parece que este texto no es largo. Ese merece un comentario un poquito más. Dejémoslo nomás porque no es tan corto. Son 4 diapositivas, sí. No, eso merece ser leído con un poquito de calma. Así que dejémoslo hasta aquí. Sugeriría que siguieran con sus lecturas, si no los han leído, de los 3 sinópticos. Y si terminan los 3 sinópticos, ahí parten con Juan. Profe, una consulta sobre las notas del examen, ¿dónde las podemos ver? ¿Cómo? Las notas del cuestionario, ¿dónde las podemos ver? Ah, voy a investigar porque yo no me acuerdo dónde hay que cargarlas. Ahí voy a buscarlas Ya, en la página y si tengo dificultad ahí le voy a preguntar a la coordinadora. ya, Pero en profe. todo caso, como somos tan poquitos, se lo puedo decir también individualmente porque no es mucho Ah, trabajo. Mm. ya, A la espera de entender dónde se carga, se lo puedo poner en el WhatsApp. Mm. ya. Ya, bien. Entonces, el próximo viernes normal, ¿no? Tenemos clase normal. Ya. Sí, solo en exámenes no tenemos clase porque usualmente en semana de exámenes nos dan el tiempo para estudiar, porque a veces nos tocan 3 exámenes en el mismo día o así. Ah, ya, perfecto. Ya, excelente. Ya, sigan leyendo entonces el texto y también vayan eligiendo sobre qué capítulo hacer su trabajo. A medida que avanzan la lectura, si algo le aparece más interesante, pueden elegir en qué parte hacer el trabajo de investigación. Ya, un gusto entonces. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao.
Igualmente, hasta Yo, luego. profe. Chao.